Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Bienvenidos. Aline, Mónica, Elizabeth, Teresa, Francisco. Bienvenidos. Estaba teniendo bastantes problemas para poder ingresar aquí a Zoom. No sé a qué se debe. Me parece que pues algún problema con internet o algo así. Inclusive ahorita en un momento voy a apagar la cámara para que pues no haya ninguna interferencia. De hecho, preguntarles o comentarles que si en algún momento pues no está fluida la sesión, se corta o algo así, háganmelo saber también, por favor, para estar atento, ¿sí? Entonces, pues nuevamente una disculpa por ello. Hasta ahorita me permitió el ingreso. Tenía casi, pues, ¿qué? 25 minutos intentando y pues bueno, hasta ahora. Creo que tiene que ver también con la cuestión de las lluvias, las tormentas. Siempre que llegan las lluvias, las tormentas, esto sucede. Entonces, bueno, es parte de las situaciones a las que nos enfrentamos en este mundo virtual, ¿sí? Pero bueno, el chiste es que ya estamos aquí y pues vamos a compartir, vamos a revisar, hacer un repaso de las actividades, de los temas analizados en esta semana. Veremos también las preguntas, analizaremos, daremos respuesta a las preguntas que ustedes hicieron en el espacio abierto, en las videosesiones de módulo, ¿sí? En las videosesiones de módulo, daremos respuesta a ellas. Y bueno, les compartiré nuevamente algunos recursos que les van a servir, que ya están en plataforma, en el foro de novedades, pero igual los vamos a revisar aquí. ¿Sale? Vamos a leer en el chat. Nos saluda Mónica, Aline, Elizabeth. Excelente. Muy bien, pues voy a estar ahí al pendiente de cualquier comentario, ¿sí? Alguna duda, comentarios, lo que ustedes tengan por externar, bueno, pues ahí vamos a estar al pendiente. Entonces, vamos a iniciar primeramente compartiendo pantalla. Y pues antes de iniciar, preguntarles, no sé si alguien quiera comenzar pues realizando alguna pregunta, algún comentario, alguna duda, algo que tengan que externar respecto a sus actividades de la semana. Pues bueno, es momento, con todo gusto pueden externarlo en este momento o vuelvo a repetir, pues al final daremos espacio también para dar respuesta a cualquier interrogante que ustedes tengan. Bueno, parece que en este momento no hay preguntas. Entonces, vamos a esperar un minutito más, a ver si alguien más ingresa, en lo que me abre aquí la infografía de los movimientos literarios. Entonces, recordarles también que es, aprovechando este espacio, que es muy importante su participación aquí en las videosesiones de módulo. O videosesiones en estos espacios abiertos para el aprendizaje en ambas. Sí, es muy importante que participen en ambas, tanto en las videosesiones de módulo, que es donde se te explica las actividades como tal. Sí, se explican las actividades como tal cada martes. Es importante que si no puedes estar de manera sincrónica, bueno, pues por lo menos que tengas oportunidad de ver las grabaciones.
Sí, es muy importante que revises las grabaciones y pues que complementes esta información, pues ya acá en estos espacios abiertos para el aprendizaje. Material de apoyo, semana 2. Y recordar pues que su participación también aquí en estos espacios abiertos para el aprendizaje son tomados en cuenta como participación extra, ¿sale? Son tomados en cuenta como participación extra para que lo consideren. Pueden hacer sus aportes de manera oral o de manera escrita aquí en nuestro chat, ¿sí? En nuestro chat de Zoom. Entonces, bueno, vamos a dar inicio. La presentación es la siguiente. Vamos a recordar estos temas y darles otra orientación, complementarlos de manera sintética y pues dar espacio principalmente a las dudas que les surgieron en las videosesiones de módulo y algunas dudas que tengan también ustedes que están aquí de manera sincrónica, que es una oportunidad, pues me parece que bastante adecuada porque puedes resolver tus dudas en tiempo y forma respecto a alguna actividad, alguna pregunta de manera concreta que no estés comprendiendo. Bueno, pues se puede abordar. Entonces, los temas que abordamos en esta semana, en esta segunda semana de nuestro módulo 4, textos y visiones del mundo, son los siguientes: la literatura y la realidad, mundos ficticios y posibles, la literatura y la sociedad, épocas literarias, las 4 épocas: antigua, medieval, moderna y contemporánea. De aquí sabemos que se desprenden lo que son los ismos o las vanguardias literarias. Es exactamente lo mismo. Estos movimientos que surgieron en la época que nos encontramos, ¿no? En la época contemporánea, aunque fueron hace algunas décadas, son consideradas también como parte de nuestra época contemporánea, estas vanguardias literarias o ismos, y al final, pues daremos espacio para responder a sus dudas. La literatura y la realidad, ¿sí? Sabemos que están íntimamente relacionadas la literatura y la realidad, ya que los autores, los artistas, los escritores, los cuentistas, novelistas, poetas, dramaturgos, ¿sí? Que son estas artistas que crean textos dramáticos, textos teatrales, eh, toman los elementos, los lugares, momentos, aspectos de su realidad, aspectos que han vivido en su realidad y que los han impactado en el ámbito social, cultural, económico, situaciones naturales relevantes. Porque, por ejemplo, bueno, alguien preguntará, bueno, ¿cómo algún aspecto natural puede impactar alguna catástrofe, ¿no? Alguna, por ejemplo, el caso de nosotros que hemos estado experimentando la pandemia o algún tornado, algún huracán, ese tipo de eventos de la naturaleza, claro que nos impactan también. Imagínense a todas las personas que se quedan sin agua, sin luz, sin víveres, pues claro que va a ser algo impactante, algo que les va a dejar algo muy marcado significativamente y por lo tanto, pues va a ser una oportunidad que los artistas, los escritores también tengan para escribir acerca de ello, porque ellos, al igual que nosotros, pues por más pensamiento trascendental y la sabiduría que ellos posean, aún así
ellos también experimentan la vida y esas situaciones, esos eventos, pues también los van marcando. Entonces, todos esos sucesos relevantes, vuelvo a repetir, políticos, económicos, eh, naturales, algún conflicto bélico, situaciones personales, emocionales, psicológicas, etcétera, todo eso que experimentamos como humanos, bueno, pues, y los autores igual, lo plasman en sus obras, en sus novelas, en sus cuentos, en sus poemas, en sus leyendas, mitos, etcétera, ¿no? Entonces, esta es una de las principales musas inspiradoras que tienen los artistas, los escritores para crear su arte, pero también otra musa inspiradora, pues es la imaginación y la creatividad. Los escritores son seres muy sensibles, son seres muy sensibles que, bueno, se adelantan al tiempo, que perciben a veces una realidad mucho más profunda, mucho más sensible de la que nosotros vivimos como seres humanos. Entonces, esas son las dos principales musas inspiradoras que hacen que surja la literatura. Y entonces, la realidad o la literatura, primeramente, se crea a partir de la realidad que experimenta el autor y también la realidad es, de alguna manera, se ve influida por la literatura, por textos antiguos o textos presentes. ¿A poco no nosotros mismos, cuando leemos algún texto literario, nuestra manera de vivir o nuestra realidad cambia de alguna manera porque tenemos una perspectiva distinta? ¿Sí? Entonces, pues importante considerar que nuestra realidad está plasmada en los textos literarios, al igual que la literatura va forjando y va marcando nuestras realidades como seres sociales. Explicábamos también que los escritores utilizan muchos estilos. La semana pasada, en la semana 1, veíamos que los escritores utilizan diferentes herramientas. Por ejemplo, en el caso de los prototipos textuales, que fue algo que les creó cierto conflicto, cierta duda, y que lo estuvimos explicando constantemente, pero que se vio reflejadas esas dudas en algunos de ustedes, muy pocos, pero vale la pena recordarlo, en las actividades de la semana pasada, donde se nos pedía que hiciéramos una narración del perro y el cocodrilo, ¿verdad? Se nos pedía que hiciéramos una narración y algunos de ustedes escribían versos, volvían a escribir versos y nos estaban pidiendo una narración. Si escribimos versos, estamos hablando, estamos utilizando un prototipo textual relacionado con la poesía, ¿sí? Entonces, ¿por qué menciono esto? Porque los escritores se valen de muchísimas formas. Ya sabemos que la forma es lo exterior, el fondo es el interior. Entonces el escritor se vale de los versos, si quiere crear poesía, se vale de los diálogos, si quiere crear textos dramáticos, textos teatrales, o se vale también de la narración si quiere crear precisamente textos narrativos. Entonces, precisamente hablando de la narrativa, a ver, vamos a leer aquí,
El comentario de su compañera Eli. Sí, yo estaba en un error por no entender bien el concepto y logré entenderlo con su explicación. Excelente, Eli, gracias por tu comentario. Así cada género utiliza un prototipo textual diferente, ¿sí? Un prototipo textual diferente. Entonces, eso es uno de los principales elementos que nos van a ayudar a identificar un escrito en cuanto a la forma. No necesitas leer un texto para saber a qué género pertenece. Si lo ves de manera corrida, por ejemplo, como está aquí, pues muy probablemente sea una narración o una exposición o una argumentación, ¿sí? Pero ¿podrá ser esto un texto dramático? No, porque no hay diálogos. ¿Podrá ser esto un poema? No, porque no hay versos. Entonces, de antemano, cuando nosotros vemos un texto, ustedes a veces en los estudiantes así lo conocen, ¿no? Y se los digo así, pues para que lo ubiquen. Cuando ves un texto de corrido, bueno, pues sé que estoy frente a una narrativa, ¿no? Que estoy frente a un texto narrativo. Obvia, o a una prosa. Esto también lo conocemos como una prosa de manera general. Esta es la prosa, la manera habitual en la que escribimos. Pero también resulta que esta prosa puede ser una narración, una descripción, una argumentación o una exposición, ¿sí? Entonces, de manera general es prosa, de manera concreta es una exposición, ¿sí? Porque nos da precisamente, nos explica acerca de los tipos de mundo. Entonces, hablando de todos estos elementos precisamente que tiene la narrativa, el género narrativo, ¿qué sabemos que utiliza un narrador como principal elemento identificador? Un narrador, hay personajes, hay un tiempo, un espacio determinados. También utiliza otros tantos elementos que es precisamente que compartimos aquí, lo que es los mundos posibles, ¿sí? Los mundos posibles. Eh, Ayer les explicaba esta parte que me parece muy importante que la tengan en cuenta. Así estés leyendo, por ejemplo, como los textos de esta semana, por decirles algo. Eh, Estás leyendo un texto de fantasía, un texto fantástico, o un texto de ciencia ficción, aún así, aunque el autor esté utilizando esa herramienta de la ficción, ese estilo de ficción, aún así, en el fondo, el autor tiene una intención real, una intención eh, muy concreta. Lo que pasa es que a veces cuando hay quienes se equivocan en este sentido, cuando hablan de un texto o están leyendo un texto de ciencia ficción, o fantástico, pues creen que no hay una intención en específica, que el autor no tiene una intención específico o un propósito real con su escrito, y no es así, es independiente el tipo de mundo que esté utilizando el autor a la intención comunicativa que éste tenga. Entonces eso es independiente. Y estos son los tipos de mundo que se pueden utilizar en las narraciones y que, bueno, en nuestra actividad integradora 3 se nos pide precisamente que identifiquemos el tipo de mundo que se está utilizando en las obras, ¿sí? Tanto en la debutante de Leonora Carrington como en Frankenstein, ¿sí? Entonces, ¿será un mundo realista?
Frankenstein o la debutante se apega a la realidad de cualquier persona o será un mundo maravilloso donde se presentan series y acontecimientos mágicos o puede ser o podrá ser un mundo onírico relacionado con los sueños, se presentan situaciones confusas o es mitológico o mítico donde hay dioses, semidioses, héroes, o existe un mundo de lugares ideales, perfectos, que sería el mundo utópico o de ciencia ficción, donde hay proyección hacia el futuro, o por el contrario a estos, un mundo donde se expresan descripciones detalladas para que haya credibilidad, que es el mundo realista, ¿sí? Entonces, con base en los elementos tanto de forma como de fondo que identifiques en esas lecturas, vas a poder asignar cuál es el mundo en el que están viviendo los personajes y que obviamente fue creado por el autor para compartir su obra, ¿sí? De igual manera, la relación que tiene la literatura con la sociedad, estamos íntimamente ligados con la sociedad. A ver, ¿quién me comparte? ¿Quién se anima a hablarme un poco al respecto de esto? ¿Quién me dice cómo es la relación de la sociedad con la literatura? ¿Quién se anima? Pues para hacer la clase un poco más interactiva. Los escucho, ¿eh? Quiero ver manitas levantadas. ¿Quién nos comparte? ¿Cuál es la relación de la literatura con la sociedad? ¿Cómo se relaciona a nosotros? Somos un ente social, ¿a poco no? Entonces, ¿cómo nos relacionamos? ¿Cómo se relaciona la literatura con la sociedad? Excelente, Mónica. Venga, Mónica, te escuchamos. A ver, enciende tu micro, porfa. Ok, ya lo encendí. Hay muchos perros ladrando, espero que no haga mucho ruido. Bueno, yo, em, por ejemplo, en la semana pasada, ¿no? Con los escritos de Rubén Darío, eh, sus escritos estaban muy ligados al tipo de sociedad que lo rodeaba a él, ¿no? Él, ahí daba como a conocer lo, tal vez la tristeza o la decepción que sentía de ser tratado como era tratado, ¿no? Entonces ahí nos damos cuenta de que estaba rodeado de una sociedad eh, eh, muy, eh, muy, con unos valores muy, que nada más se tomaban en cuenta las cosas materiales y que no les interesaba ver al pueblo, ¿no? Entonces, por ejemplo, ese podría ser un ejemplo de cómo se relaciona la sociedad con la literatura. Totalmente, Mónica. Excelente tu ejemplo. Muchísimas gracias. Así es correcto. Eh, todos, como ya les decía hace un momento, en una primera instancia, somos entes sociales. Somos resultado de lo que nos toca vivir, de esas experiencias que vivimos con nuestros padres, con nuestros maestros, en nuestras escuelas, con nuestros amigos, con el entorno que nos toca vivir. Eso nos va marcando, fíjense, nos va marcando la sociedad, nos va marcando todo eso que nos toca vivir. Entonces, es por eso que la sociedad y la literatura están íntimamente ligados, porque eso que nos toca vivir, que nos forma a nosotros, después nosotros o los escritores también les toca sufrir y les toca vivir situaciones adversas, como lo que nos comenta su compañera Mónica del gran escritor Darío, Rubén Darío. Entonces, esas situaciones que le tocó vivir a él,
las plasman en sus obras para que después, ellos se desahogan y además hacen alquimia, hacen algo trascendental en vez de hacer una locura, frustrarse o no lo sé, crean arte con esa vivencia complicada que les tocó experimentar. Y después puede ser que su escrito al nosotros a leerlo en una época distinta, nos ayude a generar conciencia y que tengamos un cambio en nuestra forma de vivir. Fíjense qué interesante, ¿no? Entonces, está completamente ligada la literatura con la sociedad. Alguien podrá decir, ¿no? A veces nuestros estudiantes, nuestros hijos, ¿verdad? Oye, tienes que leer, y ellos, bueno, ¿por qué voy a leer? Qué aburrido y demás. Pero si nosotros les explicamos esto a profundidad, ¿por qué hay que leer? ¿Qué es la literatura? No es nada más leer por leer. Todo lo que vas a conocer, que vas a hacer un salto al pasado, al futuro, que vas a poder modificar tu entorno incluso, tu manera de vida. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros comprendemos esto, me parece que ya leemos por gusto, ¿sí? Leemos porque realmente sabemos que es una necesidad y que a través de esto, pues vamos a tener una visión mucho más amplia de nuestra realidad precisamente. Nos dice Aline, yo creo que la literatura está ligada a la sociedad porque como seres sociales adquirimos conocimientos y la sociedad influye en lo que el escritor quiere dar a conocer, criticar, proyectar o sentir al lector. Excelente participación, Aline. Muy bien. Excelente. Debo de reconocerles, han sido uno de mis grupos más participativos, ¿eh? Aprovecho para felicitarles. Son muy participativos desde semana 1. Tenemos varios compañeros aquí de manera sincrónica y se animan a escribir en el chat y se animan a encender sus micros y hablar. Muchas felicidades, se los reconozco. Y ustedes y nosotros igual, pero eso les da un mayor crecimiento, van desarrollando esas habilidades. ¿A poco no? A todos nos gusta hablar frente al público, solo que a veces, ¿por qué no hablamos? Porque nos da pena, ¿no? El pánico escénico, ese famoso pánico escénico. Pero, ¿qué creen? Justo en estas videosesiones y estos espacios que tenemos son precisamente para eso, para que tomes confianza, para que te sientas en casa y que puedas hablar libremente y que vayas desarrollando esa habilidad para que en tu trabajo, con tu familia, pues te animes a hablar y a participar más y pues tengas un mejor desarrollo como un ser humano, así que puedas expresar mejor tus emociones, tus ideas en tus trabajos y así ir creciendo de manera extraordinaria. Nos dice Mónica, sí, yo tengo pánico escénico, pero trato de aguantármelo. Excelente, Mónica. A todos nos pasa. Fíjate que yo cuando estaba estudiando la normal, ya pues nos enfrentaba mucho a exposiciones frente a grupo y a mí me ponía nervioso también, Mónica, me ponía nervioso, inclusive me pasaba por la mente, ¿cómo voy a estudiar yo para ser docente si me pongo súper nervioso? Me pongo muy nervioso híjole, es bien difícil, pero yo tenía ganas de tener esa habilidad de pararme frente al público. Yo veía a mis maestros o a ponentes y decía, wow, qué interesante, qué seguridad de esa maestra, de ese maestro, de ese amigo, de ese personaje de hablar frente a todos y transmitir sus ideas, es extraordinario. Entonces, bien dicen que la práctica hace al maestro. Conforme vamos practicando precisamente aquí en estos espacios o donde tengas la oportunidad de hablar en las reuniones de tus hijos, donde sea, practica, anímate
y vas a ver que poco a poco vas a ir desarrollando la habilidad. Otra cuestión que les paso ahí, de conocimiento. Nos llega inseguridad cuando no sabemos de qué vamos a hablar. Pero si traemos bien preparado nuestro argumento, nuestra presentación, nuestra exposición, al contrario, queremos que nos vean, queremos que nos escuchen porque queremos que ellos se den cuenta que sabemos. Entonces, ojo, hay un tip. Prepárate muy bien cada que vayas a exponer o, por ejemplo, aquí vas a participar. Perfecto, piensa tus ideas y escríbelas. Piensa tus ideas, levanta tu mano y participa o escríbela previamente y vas a ver que de esa manera vas a lograr desarrollar esa habilidad. Me interesa mucho que te sientas muy seguro, muy segura. Nos dice Eli, gracias asesor, siempre es complicado poder expresar tus ideas ante los demás, pero definitivamente estas sesiones te impulsan a participar. Así es, Eli, es muy importante que nos veamos todos. Nosotros tenemos la oportunidad de participar con ustedes como asesor, eh, como facilitador del conocimiento también. Y pues qué extraordinario poder brindarles esa empatía. Yo mismo les comparto, ¿no? En su momento también a mí me costaba trabajo hablar frente a público. Entonces a todos nos pasa, luego nuestra mente nos engaña y creemos que somos los únicos, ¿no? Somos los únicos, no, hombre, a todo mundo les pasa, a todo mundo nos pasa. El chiste es creer en nosotros mismos y animarnos. Entonces, felicidades, son un grupo bien participativo. Veamos estos tres momentos históricos en los que se agrupan los textos literarios. Ya decíamos ayer, hablábamos de la literatura prehispánica, ¿verdad? Hablábamos de la literatura prehispánica, cuyas características principales es que no tenían autor, por ejemplo, algunas sí, en su mayoría no, sino que era la expresión de todo un pueblo. Otra característica de la literatura prehispánica, pues que representaban la cosmovisión de toda una civilización. También, por ejemplo, era panteístas debido a su estrecha relación con la naturaleza como un todo. Temas también agrícolas que los podemos ver en nuestro poema de esta semana, ¿sí? También se transmitían de forma oral, ya que eran narrada de una generación a otra. Eran politeístas, ya que creían en una diversidad de dioses, ¿sí? Entonces, los temas abordados en esta literatura prehispánica, pues era la tierra, la naturaleza, el sentimiento de pertenencia a la tierra natal, ¿sí? Pues principalmente eso, ¿no? Esas eran las principales características, los temas de esta literatura. Al llegar la colonia y que llega pues con ello pues muchísimas creencias, tanto en la agricultura, en la religión, por ejemplo, que impactó muchísimo, ¿verdad? Que vinieron a traernos pues la religión, las creencias, las imágenes, y bueno, se dio ese mestizaje, y pues conflictos también de identidad tremendos, ¿sí? Porque, pues bueno, imagínense al fusionar esas dos culturas, pues bueno, se dio todo esto que vemos reflejado de alguna manera, por poner el ejemplo, en la literatura de la décima musa, Sor Juana Inés de la Cruz, ¿sí? En sus grandes obras, por ejemplo, Redondillas, ¿no? Hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis. Si con ansia sin igual solicitáis su desdén,
¿Por qué queréis que obren bien si las incitáis al mal? ¿No? O, por ejemplo, la obra que analizamos en la semana anterior, de al que ingrato me deja busco amante, al que amante me sigue dejo ingrata, constante adoro a quien mi amor maltrata y maltrato a quien mi amor busca constante. Y después, nuestra época contemporánea, ya en los albores del siglo XIX, ya se empieza a utilizar la literatura en la época de la colonia, pues sí, una total expresión de sentimientos y emociones. Y en estos últimos tiempos, los albores del siglo XIX, la literatura pues utilizada como un instrumento político, como un instrumento de compartir la idiosincrasia también de ciertos pueblos para homogenizarlos con una línea de creencia. Entonces, a grandes rasgos, vemos así esta línea en el tiempo, en cómo se distribuyen estos momentos históricos de la literatura. Está por cortarse la sesión, ¿sí? Está por cortarse la sesión. En 2 minutos, cuando mucho, estamos aquí. Yo me conecto aquí luego, pero les doy 2 minutos por si alguien necesita ir al baño, tomar un vasito de agua, levantarse y estirarse. Es natural y es muy normal, inclusive favorece a tu concentración. Entonces, damos un par de minutitos cuando mucho e ingresamos nuevamente con el mismo enlace. ¿Sale? Aquí los espero.